¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a hablar de Google Sheets, hoja de cálculo de Google que seguramente pues conoceréis todos y seguramente pues habéis entrado en alguna ocasión y pues habéis trabajado con sus fórmulas, habéis cacharreado un poquitín con la dinámica que tiene, que sí que tiene una funcionalidad un poco característica en algunos aspectos que lo vamos a destacar en este ejercicio con respecto, por ejemplo, a la versión online de Excel. Y de hecho, si me he decantado a hacer este ejercicio es precisamente porque he encontrado una carencia en Excel Online que implementa concretamente Google Sheets. Y es que la casilla de verificación pues no está implementada en el Excel Online. De hecho, he indagado por internet y me he topado con un foro en el que un experto en Microsoft decía que no se ha implementado esa característica en Excel. No daba ningún tipo de razón ni de explicación, sencillamente y tajantemente decía que no se había implementado. No existe una extensión, al menos yo no la he encontrado, porque he indagado por todas las opciones, por todas las extensiones posibles para poder instalar una, perdón, una casilla de verificación, pero no la he encontrado. Entonces me he decantado por hacer este ejercicio con Google Sheets. A ver, en la versión online de Excel no hay la casilla de verificación. Por supuesto, en la versión de escritorio hay eso y muchísimo más. Pero en este caso, pues quiero hacer mención a esta característica destacada de Google Sheets que no incorpora la versión online de Microsoft. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a implementar una cosa rápida, sencilla, pero muy elaborada. Fijaos, tenemos dos usuarios, ambos son dos morosos, deben un montón de dinero y tienen que pagarlo cada mensualidad. Entonces aquí tenemos el total de todo lo que se debe de cada usuario. Tenemos también las mensualidades, que si os dais cuenta las hemos calculado con una fórmula, de manera que si yo borro la primera fórmula desaparecen todas las mensualidades. Por tanto tenemos una matriz calculada. Luego veremos cómo hacerlo. Y veremos algo que yo creo que es un contratiempo o una desventaja con respecto a la versión de online de Excel, ¿de acuerdo? Cada vez que yo pulse una casilla de verificación de estas, aparte de destacarse esto en amarillo, la línea, pues me descontará aquí la cantidad que ha pagado este usuario y por supuesto también que le queda una mensualidad menos por pagar. En el caso de que yo clique a los dos usuarios, pues se descontará evidentemente la cantidad correspondiente a cada usuario, la mensualidad correspondiente y aquí en mensualidades restantes que esto se calcula a partir de que ambos usuarios hayan pagado. Es la condición que se ha establecido, ¿de acuerdo? Es decir, si un usuario paga, aquí no se descuenta, pero si pagan los dos la misma mensualidad, aquí se descuenta esa mensualidad. Obviamente, si yo clico aquí, aunque hay dos mensualidades pagadas, como no se han completado, pues esto lo ignora. También tenemos una barra de progreso que contabiliza las mensualidades que ha pagado cada usuario de manera individual, el usuario 1 y el usuario 2. Tenemos aquí también este emoticón de forma que cuando completemos estas 12 mensualidades, pues aquí aparecerá un emoticón con las gafitas, de forma que, bueno, eres un crack, lo has pagado todo y ya no debes nada. También curiosamente está este emoticono aquí de forma que cuando hay dos mensualidades pagadas, es decir, cuando estas cantidades son iguales, independientemente del mes que se corresponda, pues bueno, este me guiña el ojo de forma que ambos usuarios van correlativos, es decir, pagaron dos mensualidades, aunque este deba una anterior. Sin embargo, cuando uno paga más, pues automáticamente se enfada y señala al usuario que debe más mensualidades. Bueno, es una condición bastante sencilla de realizar. Luego veremos los formatos condicionales, de manera que cuando clicas en uno pues aparece en amarillo y cuando clicas en los dos aparece en verde. Y además aquí aparece este checkbox, esta palomita, de forma que se ha pagado el mes completo. Curiosidades de Google Sheets antes de empezar. Fijaos, cuando yo clico en una celda y voy aquí a insertar casilla de verificación, automáticamente Google Sheets le asigna el valor de la casilla de verificación a la celda en la que está contenido. De manera que si yo hago referencia a esa celda, pues me devuelve automáticamente el valor del chequeo de esta casilla. De forma que si yo chequeo aquí, fijaos, tengo false o tengo true. Por tanto, bueno, tengo una característica añadida que no es que esto no aparece ni en el Excel de escritorio, puesto que yo siempre tengo que ir a propiedades de esa casilla de verificación y asignarle la celda que quiero que cambie en función del valor de ese componente. Algo curioso de Google Sheets es que tengo que utilizar las fórmulas en inglés. Si yo pongo un sí, por ejemplo, fijaos que el IntelliSense me reconoce fórmulas, pero todas ellas en inglés que contienen esas letras, como es el seno de un ángulo, el arcoseno, el signo, el seno hiperbólico, el arcoseno hiperbólico y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo esa función la escribo en inglés, pues ya me reconoce el if. Pero, curiosamente, si yo pongo un sí
y le asigno una condición que en este caso voy a introducir un literal verdadero y le digo, pues mira, si es verdadero devuélveme sí, con lo cual como he introducido un literal siempre me va a devolver sí o devuélveme un no. Le doy a intro y fijaos que funciona y lo he escrito en español. Curiosamente, cuando yo edito aquí o lo miro aquí en la barra de fórmulas, me aparece traducido al inglés. Bueno, esto es una característica de estas extrañas que implementa Google, de manera que puedes implementarlo tanto en español como en inglés, pero el IntelliSense funciona exclusivamente en inglés. No funciona con todas las fórmulas esa traducción. De hecho, si yo quiero crear una secuencia, y fijaos, quiero crear una matriz de 12 elementos, le doy a intro y no reconoce la fórmula, por tanto me devuelve error de nombre. Pero si yo sustituyo esto por sequence, me devuelve y además me despliega todos esos 12 elementos. Lo del desplegado de las matrices hablaremos luego porque es una característica también muy peculiar de Google Sheets, algo que implementa muy bien y correctamente Excel, pero Google Sheets pues tiene aquí ha puesto un condicionamiento un poco extraño que yo personalmente sé trabajar con él, pero no lo entiendo. Así que si lo entendéis, me lo dejáis en comentarios y así aprendemos todos, porque es algo extraño, de verdad. Vamos a darle aquí al más e iniciamos. Bien, dijimos que los meses que los habíamos creado a través de una fórmula. Si yo aquí escribo enero, yo puedo arrastrar esto fácilmente. Lo arrastro y fijaos, tengo aquí todos los meses, maravilloso, ¿verdad? Pero lo tengo de una manera, bueno, seguramente así lo implementaríamos el 99,99% de nosotros. Pero ¿qué pasa si lo quiero implementar? Porque soy muy chulo y controlo muchísimo de fórmulas, lo quiero implementar con una fórmula. Lo puedo hacer. Voy a crear una secuencia de 12 elementos, que son los 12 meses. Y hasta aquí nada nuevo porque ya lo vimos en la hoja anterior. Editamos. Incluyo la tecla text, que puedo incluir texto porque también te lo coge, ¿de acuerdo? Y lo traduce. Y es más, podéis combinar español e inglés en las mismas fórmulas porque hace la traducción. Le paso como primer argumento esta matriz y como segundo argumento le tengo que insertar la cadena de formato, en formato texto, la cadena de formato que le voy a aplicar al primer argumento. En este caso, como va a ser una fecha, y quiero extraer el mes completo, el nombre completo, pues voy a poner 4 M's mayúsculas de esta manera. Le doy a intro y fijaos que efectivamente me devuelve diciembre, pero no ha desplegado la matriz. Bueno, esta es la característica y la peculiaridad que os comentaba antes. Para desplegar esa matriz yo tengo que utilizar array, vamos a escribirlo bien, array fórmula. De esta manera. Y si ahora le doy a intro, pues me devuelve la matriz desplegada, pero me devuelve un resultado que no es correcto. ¿Por qué? Porque la fórmula text está esperando, teniendo en cuenta esta cadena de formato que estoy aplicando a este primer argumento, está esperando una fecha correcta y no le estoy pasando una fecha correcta, le estoy pasando un número entero. Entonces yo tengo que simular aquí una fecha y lo mejor para simular es el primer día de cada mes. Entonces cojo 1 barra y concateno esa fórmula sequence con el resto de la fórmula. Le doy a intro y fijaos que ahora sí que tengo todos los meses incluidos una matriz, de manera que si yo borro esta primera, pues desaparece toda la matriz, porque esa fórmula es la que me está devolviendo esa matriz. Bien, quiero los meses en mayúscula. Bueno, muy fácil, me coloco aquí, upper, que es el equivalente a mayúsc en fórmula español, le doy a intro y aquí tengo mis 12 meses en español. Bien. Vamos a crear aquí entonces, lo voy a poner mayúscula, user01, aquí vamos a poner status, aquí vamos a poner user02 y status, perfecto. Vamos a centrar esto y lo vamos a poner en negrita, que es control B. Podéis pulsar control B o en negrita, cuidado. Control B para la gente de España es B de burro, ¿de acuerdo? No porque seamos burros, aunque somos muy necios, la verdad, pero independientemente de eso, me refiero porque es muy habitual que en América Latina a la V, aquí en España, le llamen B pequeña o B. Bueno, en este caso es la control B, esta B de burro, ¿de acuerdo? La que os comentaba antes. No es la V de Valencia, sino que es la B de burro o de Barcelona. Que bueno, para el caso viene a ser lo mismo. Reflexión personal, ¿de acuerdo? Bien, vamos a utilizar aquí otra fórmula random between, ¿de acuerdo? Que va a generar pues números aleatorios en el rango que yo le ponga. Para ello me pide un valor inicial y un valor final. Bueno, pues pongo aquí, por ejemplo, 1000 y 5000. Le doy a intro y fijaos que me está sugiriendo el autocompletado. Bueno, no pulséis intro porque perdéis el autocompletado. Tenéis que pulsar esta palomita de aquí. Y como en este caso pues sí que quiero que me autocomplete todo esto, le doy a intro. Perfecto. Pero no quiero esto. Yo quiero copiar esto con control C
y pulso Control Shift V. Y fijaos que ahora lo que tengo aquí son valores, ¿de acuerdo? Es decir, tengo valores numéricos y no la fórmula. Entonces, voy a seleccionar todo esto, que podéis seleccionarlo de la manera siguiente. Control Shift y la flecha que apunta hacia abajo. Y ahí lo tenéis seleccionado, ¿de acuerdo? Es decir, os va a seleccionar hasta donde hay número y a raíz de ahí, que son celdas en blanco, pues lo ignora. Le vamos a aplicar un formato de moneda. Entonces copiamos esto y lo pegamos aquí. Perfecto. Y ya tengo dos. Aquí en la tabla original sí que las cantidades del usuario 1, los importes serán diferentes a los del usuario 02. Pero bueno, esto no es relevante, ¿eh? Para las fórmulas que vamos a aplicar es exactamente igual. En la hoja anterior es porque utilicé la fórmula random between en ambos y en este caso pues he copiado y pegado para reducir tiempos de grabación. Bien, ¿qué vamos a insertar aquí? Bueno, vamos a insertar la casilla de verificación. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo este rango y fijaos, pulsando Control D de Dinamarca, que es Duplicate, lo que me hace es aplicarme el contenido de esta celda a todo el resto. Ahora lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y ya tengo todo, básicamente la tabla perfectamente definida. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a hacer a continuación? Voy a poner aquí total y voy a escribir aquí total también. De hecho, voy a seleccionar esto y con Control seleccionáis celdas de manera no continuada, sino aleatorias, ¿de acuerdo? O digamos en rangos partidos. Y lo que podemos hacer ahora es poner esto en negrita y al mismo tiempo centrarlo. Aquí vamos a calcular la suma. Fijaos, un sum y ya me sugiere él toda la parte numérica de arriba. Perfecto, me vale. Copio esto y pego aquí. Y tengo exactamente lo mismo. De hecho, verificamos que es el rango de E2 a E13. Perfecto. Ahora lo que quiero es restarle en función de que yo seleccione aquí. Ahora mismo esto no está haciendo nada porque no está como argumento en ninguna fórmula que condicione su resultado. Por tanto, no está funcionando ni está haciendo nada. Es decir, no hay ninguna funcionalidad aplicada a estas casillas de verificación. Pero sí lo vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es, os voy a explicar una cosilla. Fijaos, si yo aquí selecciono este rango y le doy a intro, él me sugiere automáticamente un autocompletado. Le voy a decir que sí. Pero si yo clico por aquí, fijaos cómo se van cambiando los valores, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tengo aquí es una matriz booleana. Si yo cojo y multiplico este valor de aquí, lo multiplico con el asterisco por este valor de aquí, fijaos que lo que me está devolviendo es 0. Y bueno, me sugiere aquí el autocompletado, le voy a decir de momento que no. Entonces, ¿qué pasaría si yo activo esta casilla? Si la activo, me devuelve este resultado. Entonces, lo que puedo hacer es una suma producto de dos rangos, este por este, y restárselo a esta cantidad. De manera que ese suma producto me sumará todos aquellos importes cuya casilla de verificación de la columna adyacente esté activada, esté en valor true. ¿Y por qué esto? Porque una matriz booleana, todas las fórmulas y todas las operaciones aritméticas que yo haga con ellas me la va a convertir implícitamente a su matriz equivalente numérica, de manera que el valor true tomará valor numérico 1 y el valor false tomará valor numérico 0. Así de sencillo. Entonces vamos a ir aquí. Menos. ¿Y qué hago? Suma producto. Perfecto. Como primer argumento le paso todo esto y como segundo argumento le paso esta matriz booleana. Perfecto. Cerramos y fijaos, ahí tengo de momento el mismo resultado, pero ya me resta, daos cuenta que eran las mismas cantidades, ya me resta la que está seleccionada aquí. Si sigo seleccionando, me sigue restando. Perfecto, ya lo tengo implementado. Copio esta fórmula y la pego aquí. Y ahora tengo lo mismo, pero con este otro. Perfecto, vamos a borrar todo esto, que no lo necesito. Y lo que vamos a hacer ahora es coger y contar todas aquellas casillas de aquí que estén a valor verdadero, de manera que de esa forma vamos a saber las mensualidades que le quedan por pagar a este usuario o a este otro. Entonces vamos a poner aquí un count if, es decir, está contabilizando, va a contabilizar el rango que le pasemos como primer argumento dependiendo de la condición que le pasemos como segundo argumento. Entonces yo voy a seleccionar todo esto y a continuación le voy a decir true, es decir, todas aquellas que estén a verdadero. Le doy a intro y fijaos que ahora mismo me pone 0. Lo voy a centrar aquí. Si clico aquí ya me dice que 1. Pero no quería esto, yo lo que quería era que me fuera descontando las mensualidades. Entonces voy a poner 12, que en el caso de que yo tenga más de 12 meses, imaginaos que esto pertenece a un año, luego tengo otro año, entonces tendréis que poner un count y seleccionar, por ejemplo, aquí pues cualquier rango de estos, ¿de acuerdo? Mismamente los meses. Y os contará pues todas las celdas que contenga ese rango que no estén vacías. Bien, en este caso pues voy a poner un literal directamente, le damos a intro y fijaos cómo va descontando. Perfecto, muy sencillo. Voy a copiar esto y lo voy directamente a pegar aquí.
Ahora lo que quiero es que si esta celda llega a 0, pues me ponga ahí un emoticono de eres un crack. Bueno, pues vamos a hacer simplemente un sí, de manera que si esta celda es igual a 0, pues me devuelve un emoticono. ¿Cómo saco los emoticonos en Windows? Pulsáis la tecla Windows y luego el punto. Un punto, ¿de acuerdo? Y por ejemplo pongo, vamos a poner que si es igual a 0, pues vamos a poner las gafitas. Y si no es igual a 0, pues vamos a volver a poner otro emoticono, pero en este caso va a ser este de triste, ¿de acuerdo? De que eres un moroso y por tanto pues estás triste. Le das a intro y ahora lo único que haces es centrarlo. Y bueno, aquí me han aparecido cosas porque debía haber alguna fórmula aquí metida o algo, no sé por qué. Voy a copiar esto y esto ya es aplicable a esto de aquí. Entonces cuando esto sea 0, de hecho yo si pongo 0 aquí, fijaos cómo ya cambia, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más cosas? Teníamos aquí este emoticono de aquí, de manera que si este debe menos que el otro, pues automáticamente lo señala y le dice, oye, debes más mensualidades que el otro usuario, por tanto te estoy señalando y estoy muy cabreado contigo. Bueno, es muy fácil de hacer. Es decir, sí, y hacemos la evaluación de la siguiente manera. Si este valor numérico es igual a este, pues entonces yo voy a devolver aquí siempre un emoticono, que en este caso podemos poner este del guiño. Y en el caso de que no sea, entonces vamos a evaluar dos condiciones nuevas. Que esta sea mayor que esta, entonces si es mayor que esta otra celda de aquí, entonces me vas a devolver la flecha de que está apuntando hacia este usuario, pero además pues vamos a poner un emoticono de encabronado, ¿de acuerdo? Es decir, este de aquí. Y luego le voy a poner la flecha que no la voy a buscar ahora, pero voy a señalar a este. Por el contrario, pues vamos a seleccionar esto de aquí, lo voy a pegar aquí y simplemente voy a quitar esto de aquí y ponérselo en el otro extremo, es decir, este y este. Y de esta manera pues ya tengo una forma de evaluar si realmente hay un usuario que está debiendo más meses que el otro. Fijaos, ahora mismo sale el guiño porque ambas cantidades son iguales. Pero en el caso de que yo clique aquí, bueno, pues lo he puesto al revés, perdón. Esto debería ser aquí, vamos a poner el símbolo de menor. Y ahora está señalando este porque este debe más mensualidades que este, ¿de acuerdo? Simplemente. Si yo, por ejemplo, clico aquí, pues bueno, ya tiene dos mensualidades porque no va a discriminar qué mes has pagado o qué mes. Eso ya sería, pues bueno, un cálculo un poco más complejo. Entonces, cada vez que haya una igualdad, que estas dos cantidades sean iguales, pues bueno, este no se enfada, pero en el momento en el que alguien haya pagado más, cualquiera de los dos usuarios que tenemos aquí, el usuario 01 o el usuario 02 haya pagado más que el otro, pues automáticamente este se enfada y apunta al otro usuario para que se dé cuenta de que debes más mensualidades que el otro usuario, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Vamos a ver ahora cómo contabilizar, pero en este caso solo aquellos meses que estén completos, es decir, que tengan las dos casillas de verificación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, resumen, le voy a llamar resumen. Y aquí lo que vamos a hacer es vamos a contar un counts if. Vamos a seleccionar esta fórmula, pero fijaos, lo que voy a utilizar aquí es un producto de matrices. Voy a multiplicar esta por esta, de manera que el resultado va a ser una matriz con tantos unos solo en aquellas posiciones en las que coincida de que haya un 1 en esta matriz y un 1 en esta matriz. Entonces es justo lo que quiero. Lo que pasa es que, cuidado, aquí muchos de vosotros pondríais un true, pero no funciona así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al haber una operación por medio, hay un operador de producto, entonces estas matrices se convierten a matrices binarias, no booleanas. Por tanto, yo tengo que evaluar a 1 o a 0. Entonces voy a poner el 1. Pero os vais a dar cuenta de que al darle a intro aquí, esto no va a funcionar. De hecho, ya debería contabilizar 1 y no lo está contabilizando. ¿Por qué? Porque Google Sheets no me está desplegando el producto de estas dos matrices. Por tanto, tengo que utilizar aquí array fórmula, de esta manera, perdón, array fórmula, y cerrar aquí. Ahora le doy a intro y entonces ahora sí que me está contabilizando lo adecuado. Esto es un problemilla porque no es lo habitual que hace Excel. De hecho, Excel esta chorrada, vamos a llamarla así, no lo hace. Y no sé por qué Google Sheets lo ha implementado de esta manera. Supongo que tendrá su porqué. Yo lo desconozco, sinceramente. ¿Por qué hay que hacer esto? Quizá quiera este imperativismo de poder controlar el usuario cuando tiene que desplegar una matriz o no. Bueno,
Excel, tanto en escritorio como en la versión online, lo hacen de manera automática y lo hacen muy bien. Y yo nunca he tenido problema ni me he encontrado con la necesidad en un momento determinado de no recurrir a ese despliegue de elementos de la matriz. Entonces, bueno, Google Sheets considera que sí y utiliza esa fórmula. Bueno, pues tampoco lo vamos a cuestionar, pero a mí no me gusta personalmente. Entonces, si vamos seleccionando aquí, fijaos que esto se va implementando, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí lo que queremos, pues bueno, es lo mismo de antes, una resta, de manera que detecte pues cuántos meses se han completado. Entonces esto lo centramos y ahora mismo no le voy a dar ningún tipo de formato, lo voy a dejar así, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos aquí unas barras de manera que nos van contabilizando realmente cuántos meses ha pagado cada uno de los usuarios. Esto es muy fácil de hacer, fijaos. De hecho voy a hacer solo una. Voy a poner 1, espacio, lo voy a concatenar ¿con qué fórmula? Con la de repetir. Y esta fórmula de repetir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a repetir? Bueno, pues va a repetir el carácter que queráis. Yo voy a seleccionar con Alt, pulsando Alt 219, me saca este rectángulo verde, que es ideal para crear una barra de progreso continuo. Y a continuación, ¿qué es lo que quiero decirle? Bueno, pues que sea 12 menos esta cantidad de aquí. Cierro, le doy a intro y fijaos que en este caso pues no me aparece absolutamente nada, pero si yo clico aquí pues ya me va incrementando la barra de progreso. Lo mismo podría hacer con el U2, ¿de acuerdo? Simplemente sería copiar esta fórmula y pegarla aquí y ya la tenemos lista. Bien, vamos con los formatos condicionales. Para los formatos condicionales es muy sencillo. Voy a seleccionar el rango que quiero destacar. Me voy a ir aquí a formato, formato condicional. Y a continuación le voy a indicar el rango, ya me coge el que tengo seleccionado y le voy a indicar en esta lista combinada que sea una fórmula personalizada. Entonces aquí voy a poner el igual. Cuidado, sin el igual no funciona, tenéis que incluir siempre el igual, puesto que si no pues os da error de fórmula. Y ahora ¿qué condición se tiene que cumplir? Que entre en bucle. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Bueno, pues una muy fácil, que esta casilla esté conectada y que esta casilla esté también conectada, es decir, que ambas estén chequeadas. Entonces, ¿qué tengo que utilizar? Bueno, pues una fórmula de producto booleano, y en este caso pues es la ilógica. ¿Qué le voy a indicar como primer argumento? Cuidado aquí. Estamos trabajando con formato condicional, entonces tengo que evaluar correctamente las referencias que le tengo que incluir en ambos argumentos. Voy a fijar la columna, en este caso es la columna C, la voy a fijar de esta manera con el dólar y a continuación le voy a decir que siga con el número, es decir, con la fila. La fila no la voy a fijar, esa la voy a dejar libre, de manera que me va a evaluar todos los cambios de las filas, pero no de las columnas. La columna la mantengo fija, que por cierto no es la C, sino que es la D, me he equivocado, perdón. Es la D. Y como segundo argumento le voy a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso con la columna F, es decir, voy a fijar la columna F y lo que voy a dejar suelto, libre, de manera que pueda iterar por ello, es la fila. Cierro y fijaos que ahora mismo no me está haciendo nada. ¿Por qué? Porque no hay nada chequeado. Entonces voy a ir aquí, le voy a decir un verde de estos así tenues y le voy a poner negrita, porque quiero que cada vez que estén chequeadas ambas casillas, pues el texto de los importes se ponga en negrita. Le voy a decir que hecho. Y ahora voy a ver si realmente funciona. Fijaos, ahí está. ¿De acuerdo? Y cualquiera de ellas donde yo chequeé, me lo pone en verde. Perfecto. Vamos a ver qué pasa si tengo dos casillas, cualquiera de estas casillas accionada. Entonces voy a aplicar una nueva regla. Le voy a aplicar el mismo, es decir, aquí, no sé si me lo selecciona, a ver, sí, yo creo que sí, vale, perfecto. Me coge todo este intervalo, acepto, y ahora le voy a decir otra fórmula, pero en vez de utilizar el ilógico, lo que voy a utilizar es el ológico, porque me vale tanto una columna como la otra, o sea, me dan exactamente igual. Entonces voy a utilizar aquí $D2, punto y coma, $F2. Perfecto. Y fijaos que ahora lo único que tengo que hacer es cambiarle el color. Por ejemplo, el color este amarillo, y ya está interpretando que estas dos filas me las tiene que destacar de ese color, y es correcto, porque tienen un check aquí. Le doy hecho, y si yo cojo y chequeo esta otra, pues me está haciendo exactamente la misma aplicación. Por tanto, ya tengo esto básicamente finalizado. ¿Qué quedaría ahora? Pues quedaría completar que esto me ponga un check cuando estos dos estén activados. Y eso se hace de la siguiente manera. Y no es fácil, porque podéis pensar, bueno, le puedes concatenar aquí a esta fórmula upper. A continuación del upper le puedes concatenar lo siguiente, un AND, entonces pones un if y le dices si $D2, punto y coma, $F2,
Entonces devuelve, voy a poner una X ahora mismo. De hecho, voy a poner un espacio X para que no se adhiera a lo que es el nombre del mes. Y a continuación, en caso contrario, pues que me devuelva una cadena vacía. Le doy a intro. Y fijaos que detecta lo mismo en todos, es decir, no me lo está haciendo bien. Entonces lo que tengo que hacer es tengo que hacer un mapeo de ambas matrices. Y eso lo hago de la siguiente manera. Voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto de aquí, todo esto. Y voy a utilizar la función map. Y le voy a pasar dos argumentos. ¿Cuáles? Le voy a pasar este argumento de aquí, es decir, toda esta matriz hasta arriba. Y como segundo argumento le voy a pasar toda esta matriz de aquí. Entonces ahora voy a crear una función lambda, porque map sin lambda no me vale para nada. Lambda. Y a lambda, como le he pasado a map dos argumentos, que en este caso son dos matrices, pues le tengo que pasar también dos argumentos. Vamos a poner X e Y, de esta manera. Y entonces ahora le tengo que decir qué operación va a aplicar sobre cada uno de los elementos de esas matrices. Pues muy sencillo, como las va a recorrer a la par, porque va a recorrer cada elemento de esas matrices en paralelo, es decir, me devuelve el primer elemento de la matriz de 2 de 13, pero también el F2, F13. Entonces yo puedo evaluar aquí un AND, de manera que le paso X, punto y coma, Y, perdón, el AND no, primeramente un IF, entonces le paso AND, X, punto y coma, Y, y ahora, si es cuando le digo que me devuelva la X, en el caso de que se cumpla esa condición Y, es decir, que ambas casillas estén chequeadas, o que me devuelva la cadena vacía. Entonces cierro el if, cierro lambda y cierro map. Y fijaos que ¿qué me va a devolver? Me va a devolver una matriz. Me va a devolver una matriz de tantos elementos como tiene, en este caso, las matrices de argumentos que le ha pasado, que son concretamente la columna de estatus, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Nada más que el número de casillas de verificación. Le doy a intro y fijaos que ahora sí que me devuelve la X solo en aquellos elementos en los que están seleccionados ambos usuarios, ¿de acuerdo? Si yo clico aquí, fijaos que me devuelve aquí la X, pero también aquí. Entonces ahora simplemente yo tendré que utilizar otro formato condicional con otra y lógica, de forma que si aquí se cumple esto, pues que me ponga esto de otra manera. Fijaos, voy a centrar esto, porque la alineación sí que no puedo condicionarla. Voy a centrarlos. Y entonces le voy a aplicar una nueva regla, pero voy a aplicar, sí, bueno, a este formato obviamente, perdón, a este rango, le voy a aplicar una regla de formato condicional. Y le voy a seleccionar aquí una fórmula y le voy a decir AND, y voy a hacer exactamente lo mismo, d2.$f2, y ya me destaca aquellos que están activados, pero ahora sí que lo voy a poner en negrita y además pues le voy a poner otro color aquí, qué sé yo, le voy a poner un azulito, este mismo. Hecho. Y ya tenemos nuestra tabla implementada exactamente igual que teníamos la inicial. Bueno, no exactamente igual porque no está formateada. Luego sería pues darle un poco de... cuidar un poco la estética de la tabla. Pero la funcionalidad, si os dais cuenta, es exactamente igual. Es decir, yo aplico aquí. Fijaos cómo me va seleccionando todos los meses. Aplique donde aplique, ahora sí funciona. Daos cuenta que en esta hoja, cuando clicaba aquí, me destacaba esto también, porque algo hice yo en el formato condicional que no es correcto, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí fijaos cómo ya clique una o clique otra, pues automáticamente solo cuando están las dos cliqueadas me aparece aquí este formato condicional. Y de esta manera lo tengo terminado. Bueno amigos, espero que os haya gustado. No es un ejercicio complicado, pero sí que es muy instructivo porque realmente vemos, pues bueno, características de Google Sheets que quizá no conocíamos, ¿de acuerdo? Como puede ser, pues ese array fórmula tan maniático, digámoslo de esta manera. También hemos visto cómo podemos convertir una matriz booleana a binaria y cómo poder utilizar esa matriz como argumento de otra fórmula y poder hacer pues operaciones con ella, como puede ser un producto matricial o incluso con la fórmula suma producto. También hemos desplegado una matriz que contiene los nombres de meses y la hemos concatenado con otra matriz que naturalmente tiene que tener el mismo número de elementos, puesto que si no lo tuviera, pues aquí nos daría un valor, qué sé yo, aleatorio, totalmente, pues qué sé yo, lo que daría. Quizá una X o quizá... Bueno, realmente como no va a evaluar aquí nada, porque está evaluando estas dos matrices, pues nos daría un nulo, un error o cualquier historia, ¿de acuerdo? Bueno, espero que este vídeo os haya gustado, que aprendáis mucho con él y si tenéis alguna duda, alguna consulta o alguna sugerencia, pues me lo dejáis en comentarios y vamos, las leo todas, así que no tengo ningún problema. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós amigos.